Bienvenidos a Empresariando, el programa donde entrevistaremos a las voces de los líderes de México para el aprendizaje continuo de temas controversiales y reflexionar sobre sus carreras. Buenos días, tardes, noches, estamos en un nuevo episodio de Empresariando, como siempre con mi compañero Diego y con un invitado especial, Koyak Jaimes. Koyak, pues primero que nada quería agradecerte por aceptar nuestra invitación, recordando un poquito a todos nuestros oyentes y a los que nos ven y a ti también. Este podcast nace con la idea pues de invitar a gente importante de nuestro estado para que nos platiquen un poquito más que su trayectoria, porque esa ya la podemos encontrar en Google, en ChatGPT ahora, más sobre tu forma de pensar, cosas que no podemos pues escuchar regularmente de personas de nuestra edad para que sepan lo que nos espera en el mundo real. Entonces pues nada, primero que nada agradecerte y pues si quieres platicarles un poquito de quién eres, de qué haces o de lo que tú quieras. Gracias a ustedes, gracias a su programa, a su audiencia, gracias por la invitación. Con todo gusto, estamos aquí para tener una buena charla que esperamos que sea de su interés, que sea interesante, ¿no? Yo soy Koyak, ¿no? Para ustedes, para amigos, soy Koyak Jaimes García de apellidos, abogado, de profesión abogado, soy de aquí de Cuernavaca, nací en Cuernavaca, mis padres son de aquí de Cuernavaca, tengo la fortuna de haber vivido, de vivir y desarrollarme aquí en el estado de Morelos. Entonces, trabajé 20 años en una notaría con un notario, mujer y hombre que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Aprendí muchísimo, fue una etapa muy bonita en mi desarrollo profesional, en mi desarrollo personal, ¿no? 20 años en una notaría, posteriormente estuve en la administración pública 3 años, actualmente continúo en todo ese ámbito, asesorando legalmente a clientes, amigos, ¿no? Es en términos generales a lo que me he dedicado, ¿no? Abogado de profesión, ¿no? Trabajando en la notaría, que tiene que ver con muchos temas. En una notaría se ve de todo tipo de cosas, es muy amplio el espectro de una notaría, sobre todo un tema inmobiliario, un tema de transmisión de inmuebles, de adquisición de inmuebles, testamentos, poderes, el tema corporativo que tiene que ver con la constitución de sociedades, ¿no? Las asambleas, ¿no? En este caso yo como abogado del empleado trabajando para los notarios titulares. Perfecto, pues muchas gracias por ese resumen. Antes de partir a esto, como tú bien decías, y desmenuzarlo poco a poquito, nos gustaría saber un poquito más de ti, de tu persona, antes de ser esta persona que ayuda a tantos en la parte de la notaría o en el sector público y privado. Pues que nos platiques un poquito. A mí me interesa mucho el nombre, por ejemplo. No es un nombre que suelo escuchar mucho, entonces si nos cuentas de dónde salió, si te gusta, que te reconozcan por eso, porque yo nunca lo había escuchado, no sé tú. No, yo tampoco. ¿Conoces a alguien que sea igual? No, la verdad es que no. En estos 49 años de vida no conozco a nadie, no, o sea, no he coincidido, no conozco a nadie que tenga este mismo nombre. Le gustó a mi padre de una serie de televisión, de ahí lo sacó, de un investigador privado. La verdad es que a mí me gusta, ¿no? Obviamente es una como pregunta cotidiana, es una pregunta común, ¿no? Acerca de mi nombre. Muchas veces no lo saben cómo escribir, no lo saben cómo pronunciar, pero pues ya es parte de mi identidad. La verdad es que a mí me gusta mi nombre, me siento identificado con él, me identifica la gente muy fácil, ¿no? La realidad es que si están hablando de tu servidor, de mí en una mesa, pues es muchísimo más fácil. Oye, están hablando bien o están hablando mal, pero sí, ya mencionaron el nombre de Koyak, ¿no? Claro. A diferencia de algunos otros nombres que son un poco más comunes. Entonces, de ahí viene mi nombre, de una serie de televisión. Okay. La verdad es que yo me siento muy a gusto con él, me siento identificado con el nombre, y pues, es todo. Y en la parte de la infancia, ¿viviste, no sé, alguna experiencia, pues obvio no como tal de bullying, pero como que te pusieran apodos o algo así? Porque tal vez no era necesario, como ya el nombre ya era muy único, ¿no? Sí, la verdad es que no lo padecí, no, he sido muy afortunado, nunca me pusieron como un apodo que hayan bromeado con mi nombre, no, más allá de la pregunta, ¿no? Que pues muchas de las ocasiones es chistosa, el hecho de oye, pero ¿cómo me dijiste, cómo se escribe? Yo lo pronunciaba, ¿no? Mal, ¿te acuerdas? Ajá. Te decía, sí, exacto. Koyak, ayer. Sí, pero no, afortunadamente, gracias a Dios, nunca tuve temas de bullying, nunca fue tema como de broma. Ha sido una bonita experiencia tener este nombre, ¿no? El único lugar donde me cambia el nombre
¿no? Y me resulta chusco es en la recepción de los restaurantes, ¿no? Ok. O sea, la realidad es que desgastar a la hostess en cómo se escribe, entonces para esos lugares soy Jaime García, ¿no? O sea, llego, ¿a nombre de quién registramos la mesa? Jaime García. ¿Y por qué elegiste ese nombre? Por mis apellidos, Jaimes García. Entonces lo único que hago es quitarle la S, ¿no? Okay, y creo que se lo facilito a la hostess, ¿no? Sí. Más que por mí, es como para atención a ellos, hacerles el trabajo más rápido. Porque te iban a preguntar, ¿no? ¿Y cómo se escribe? Ajá, sí, exacto. Yo te quería preguntar, bueno, yo te tengo el gusto de conocerte, sé que tienes hermanos. ¿También tienen nombres así o tienen nombres un poquito más? No tan raros como el mío, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mi hermana se llama Yareli, tenía otro hermano que en paz descanse, Fausto, que lleva el nombre de mi padre, ¿no? Mi hermana la más chica, Cristel. Si bien es cierto, sí no son nombres tan comunes, ¿no? Creo que el que más diferente o distinto así es el mío, ¿no? De los 4 hermanos. Y es un buen nombre, me gusta. Sí, la verdad yo nunca lo había escuchado, me gustó. Si hay alguien que se llame Koyak, déjenlo en los comentarios. Sí, claro, exacto. Hay que buscar a una comunidad de Koyaks. Por favor. A mí siempre también me ha interesado esta parte de la familia. Considero que pues al final somos el resultado de ese núcleo de la familia. Sin duda, sí. Entonces, pues nos gustaría que nos platiques un poquito de eso, de cómo implica el núcleo familiar en tu día a día, en tu carrera profesional, o crees que no fue tan importante, de tus papás, tu mamá, hermanos. Sí, sin duda es importante. Yo creo que es de lo más importante el núcleo familiar. La realidad es que yo tuve la fortuna de vivir en un núcleo familiar muy bonito, ¿no? De mucha armonía, en un bonito ambiente. Digo, como todo, llega a haber sus fricciones, sus diferencias, los enojos o algún mal día de los papás o de los hermanos, pero sin duda, yo creo que el vivir en un núcleo familiar estable, agradable, te da las bases para tener un muy buen desarrollo. También escuchamos, hay ya literatura, ¿no? Acerca de medicina, de psicología, de la importancia, cómo son los primeros años, ¿no? de un niño, la niñez, cómo es importante y cómo los efectos que tiene cuando somos adultos, ¿no? Entonces, en mi caso, tuve una muy buena convivencia con mis 2 hermanas y con mi hermano. Yo soy el tercero en el orden, ¿no? La primera es mi hermana Yareli, después mi hermano Fausto, tu servidor Koyak fui el tercero y mi hermana Cristel la más chica. Por cuestiones de edad, ¿no? Sí me tocó convivir, por ejemplo, la preparatoria, la universidad con mi hermana Cristel, ¿no? Entonces sí fue más... 2 años, 2 años. Sí. Entonces, pues sí vivimos esa etapa de la fiesta, de la discoteca, de las comidas, del reventón con mi hermana la más chica. ¿Qué tal era celoso ahí con tu hermana que no se acercaran los galanes ahí? Sí, un poco, porque de repente, sí, exacto, de repente es como que con la inmadurez, ¿no? La inmadurez de la adolescencia, entonces sí se lava un poco mi hermana. En alguna ocasión hubo hasta un incidente con un gran amigo, ¿no? Que hoy nos encontramos en la calle y los saludo con mucho aprecio, pero sí no falta cuando malinterpreta las cosas y esos celos pues infantiles, ¿no? Sí. Con la hermana. Con mi hermano, el más grande y que hoy ya no está con nosotros, tuve una muy bonita relación, sin embargo tampoco fuimos cercanos en el sentido de que coincidiéramos en las actividades o coincidiéramos en los grupos, y actualmente con mi hermana la más grande es con quien he tenido mayor coincidencias. A los 3 los adoro, a los 3 los amo, pero con quien coincido más en temas laborales, en temas sociales, en temas políticos, es con mi hermana la más grande, ¿no? Con quien tenemos más actividades en común. Okay. Yo solamente tengo un hermano, pero con el que podrías coincidir es con Diego, que es de familia numerosa. Yo soy el tercero, tengo 2 hermanos. El mayor y bueno, yo soy el más chiquito, pero siempre lo ubicamos como el mayor, mi hermana y yo. ¿Y es mucha la diferencia? El mayor 6 años y mi hermana 3. Ok, no 3 y 3. No es mucho. Se coordinaron mis papás. Perfecto. No, es broma, no sé si fue adrede o así. ¿Y qué tal tu experiencia con tus hermanos? Padrísimo. Qué bueno. Padrísimo. Muchos dicen, es que 6 años ya es mucho, pero... No, a mí, yo feliz, la verdad. Sí, lo creo, porque le aprendes bastante, ¿no? Sí, la verdad, el hecho que tenga esa diferencia de 6 años, que es precisamente la diferencia que yo tengo con mi hermana, la más grande. 6 años. Entonces,
vamos coincidiendo de manera diferente con los hermanos, creo yo, en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Puede ser que en la niñez coincides con uno más que otro, en la adolescencia, de adulto, pero sin duda la experiencia que ellos tengan, ¿no?, de 6 años arriba de nosotros, en muchas de las ocasiones nos enriquece, nos suma, ¿no? Y dices que con tu hermana mayor sí van un poquito más de la mano del trabajo. ¿Y tus otros 2 hermanos estudiaron? ¿Qué estudiaron? ¿Algo relacionado o nada que ver? Mi hermano, que hoy ya no está con nosotros, se dedicó más al tema de la gastronomía, al tema de la cocina. Mi hermana, la más grande, es contadora, pero se ha inclinado mucho por el tema político, por el tema de la administración pública. Yo como abogado, pues de alguna manera eres cercano también a la administración pública, a la política, ¿no? Mi hermana, la más chica, ha emprendido, es emprendedora, ha puesto algunos negocios, entonces es en términos generales a lo que nos dedicamos cada uno de nosotros. Pero sí, con mi hermana hemos coincidido pues por el tema laboral, incluso hemos emprendido proyectos juntos. Son las coincidencias que tengo con ella. Perfecto. Está muy bien. ¿Y cómo se llevan afuera de trabajo? ¿Que se juntan todos con la familia? ¿Qué hacen? Sí. Normalmente en casa de mis padres, ¿no? O incluso en casa de tu servidor. Ahí nos reunimos con los sobrinos, con los hermanos. Son bonitas las convivencias, ¿no? La verdad es que siempre hacer una carnita asada, ¿no? Platicar, ¿no? De repente hay quienes nos dicen que nos la pasamos discutiendo, pero discutiendo en el buen plan, ¿no? De la mesa, ¿no? A veces, sí. Pues la verdad es que nunca hemos sido una familia, y me siento muy afortunado de eso, ¿no? De que te avientes el sartén, que te faltes el respeto, no. Es muy bonita la convivencia, pero como que sí son muy intensos, como que todos a la hora de estar ahí aportando puntos de opinión en la mesa, ¿no? Sí, esa intensidad pareciera que estamos discutiendo. Incluso yo soy de la idea de que a veces el término de discusión le hemos dado una mala connotación, ¿no? 100%. Simplemente pues sí vamos a debatir acerca de un tema, ¿no? ¿Tú te consideras intenso? Vamos a exponer. Sí me considero intenso. Para discusión, sí. Sí. Debes de, si quieres estudiar, en tu caso, leyes, yo siento que desde chiquito como que se puede identificar a esas personas, ¿no crees? ¿O crees que se puede ir desarrollando? Creo que existen las dos opciones. Por supuesto que lo puedes desarrollar, sin duda lo puedes desarrollar conforme tu práctica profesional, y habrá quienes incluso, pues, ustedes saben de esto, ¿no? O sea, puedan tomar cursos de oratoria. Sí. Entonces lo puedes ir desarrollando, ¿no? Yo creo que como muchas otras cualidades o como muchas otras características de la personalidad, sí puedes trabajar y desarrollarlo, y sí también habemos algunos que pues desde chiquitos, sí, de la adolescencia, de repente sí eres intenso con los temas, ¿no? A mí, no sé si sea la mejor expresión, pero yo muchas ocasiones les menciono que me gusta revolcar las cosas, ¿no? O sea, a ver, no nos desviemos, vamos a regresar a lo que estábamos hablando, porque la gente es mucho de evadirse, de que a veces no das argumentos verdaderamente sólidos, no das argumentos que respalden lo que estás diciendo, ¿no? Entonces dices, no, espérame, no nos salgamos del tema, ya estamos hablando de otra cosa, hay que regresar a lo que estamos, ¿no? Y eso a mucha gente le puede parecer como es que eres bien intenso, no, es que no hemos terminado, ¿no? Claro. Aquí tratamos, es que me gustó ese tema, porque tratamos comúnmente este tema de que nuestras generaciones como que han cambiado la forma de ver la vida y de evadir, o sea, constantemente estamos evadiendo. ¿Tú consideras ya como empresario, como emprendedor, vamos a llegar un poquito más adelante en eso, que ha cambiado de su generación a la nuestra esta forma de enfrentar los problemas, o todo sigue igual? Yo creo que sí ha cambiado, no hay verdades absolutas, claro. No podemos radicalizarlo, ¿no? Siempre hay excepciones, no creo que todos los jóvenes sean de una forma o de otra, sin embargo, el simple hecho de que se haya vivido una pandemia, el hecho de que hoy se utilizan mucho las redes sociales, el hecho de que hay mucho contacto a través de una pantalla y ya no existe tanto el contacto de persona a persona, eso por consecuencia en muchas de las ocasiones te facilita el evadir las cosas, ¿no? Te facilita el no enfrentarlas, el no confrontar las cosas. Entonces puede ser que sí hay elementos que hoy han hecho pues cambiar a las generaciones, que han hecho que hoy la dinámica en las relaciones
o en este caso que hablábamos, ¿no? De las pláticas, de las discusiones, sí se han tornado diferentes. No quiere decir que todos sean así, y yo creo que se puede trabajar en cualquiera de las en las relaciones entre los socios, entre los compañeros de estudio, entre las parejas. Yo creo que nada más es cuestión de platicarlo, sobre todo eso. Creo que tenemos que hablar más las cosas, creo que tenemos que poner en la mesa las cosas para no evadirlas, ¿no? Te iba a preguntar, no sé, voy a regresar un poco porque nos chocamos, pero te quería preguntar si tú siempre quisiste estudiar para Derecho o algo que habías querido hacer. No, sí, eso sí, definitivamente, desde pequeño quise estudiar Derecho, desde chico siempre tuve en la cabeza muy claro que quería estudiar Derecho. No es una crítica, ¿no? O sea, solamente es anecdótico. Sí, yo escuchaba amigos o compañeros que estaban terminando la preparatoria y que todavía no tomaban la decisión de qué es lo que querían estudiar. A mí me parecía pues un poco chusco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque decía, es que yo lo tengo muy claro, lo he querido siempre. Entonces sí, desde siempre me llamó la intención de... Ni otra cosa así tantito que digas, esta o esta, nada. No, te lo prometo que no, como que tenía muy claro, como que siempre me llamó la atención, siempre me ha gustado, he disfrutado mucho cada una de las etapas de mi vida, he disfrutado mucho el haber estudiado Derecho, en lo que me he dedicado, ¿no? Sí. La verdad es que no, siempre lo tuve muy claro. Hoy incluso estoy consciente, ¿no? Lo escuchaba ya de 2 o 3 personas, líderes de opinión, ¿no? Que cómo es posible que a veces con la inmadurez que podemos tener, y hablo en primera persona, ¿no? o en lo general, no quiere decir que todos los casos sean iguales. Hay gente que es muy madura desde los 17 años, no tiene que ver la edad con la madurez, pero en términos generales, si hablamos de que en la adolescencia adolecemos de algo, tenemos todavía cierta inmadurez, no hemos terminado de madurar, que cómo es posible que le pedimos a este adolescente, a sus 17 años, tome una decisión tan trascendental para toda su vida, como es lo que va a estudiar, ¿no? Sí. Porque por eso hoy mucha gente se permite oye, voy a estudiar una segunda carrera, ya no me gustó lo que estudié, y que te des la oportunidad, y que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para corregir o cambiar el rumbo o dedicarte a otra cosa, ¿no? En mi caso en concreto, yo sí lo tenía muy claro, sin embargo sí coincido en que es una decisión muy trascendental, muy importante para la vida, y que se toma a una corta edad, ¿no? Pero, por ejemplo, ya al estar tan seguro de eso, me imagino que en lo paralelo llevabas tus hobbies, o no sé, ¿qué hobbies son los tuyos que te gusta hacer? Mira, hoy en día, por ejemplo, estoy muy cercano a la lectura, ¿no? Incluso tanto del libro físico como en los audiolibros. A mí me parece que hoy se los recomiendo, a mí me parece que hoy es una excelente forma de adquirir conocimientos, ¿no? De leer un libro, y que en ocasiones hay gustos, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, yo requiero de tenerlo físicamente, ¿no? Pero también es cierto que hoy en día puedes ir en tu coche, ¿no? O corriendo con tus audífonos. Y aprendiendo. Y sí, por lo menos estar escuchando, ¿no? Probablemente haya materias en los libros que sean un poquito, que requieran de mayor atención, ¿no? Pero libros de temas generales, ¿no? Universales, los puedes digerir muy fácilmente a través de los audiolibros, ¿no? En su momento me gustaron las artes marciales, ¿no? Regresando al tema de los hobbies, ¿no? En algún momento me ha dado por jugar un poco de golf. La verdad es que un hobby que haya yo desarrollado durante mucho tiempo no ha sido así. Incluso cuando ha sido posible y he tenido los medios, ¿no? Con las personas idóneas, el tirar, ¿no? El tema de las armas, el tema de tirar. ¿Le gusta el tema de las armas? Por supuesto. ¿No? Son de los hobbies, ¿no? La lectura, las artes marciales, el tiro, creo que es las cosas que me han llamado la atención. Bastante variado. Sí, un poco de todo. Está muy bien. Yo quiero entrar de fondo, ahora sí empezar con los trabajos. Cuando lo comentas, primero tocas lo de la notaría. Yo ayer que platicábamos, te había comentado acerca de que vi un video de que a la hora de prestar dinero, muchos optan por solo firmar un pagaré
pero tal vez no está muy sustentado a que te pueda pagar eso que firmó en el pagaré. ¿Cómo le podemos hacer para que sí nos paguen bien lo que prestamos? No, eso ya necesita una clase de asesoramiento. Por eso lo tenemos aquí. No, pero esas prestan. Pero no digas pasa no prestar, nada. no les, prestar. les mando la factura de la asesoría legal. No, con todo gusto. Mira, el tema del pagaré, o más bien la pregunta que mencionas, creo que el tema es amplio, se puede tomar por varios lados, ¿no? Se puede abordar por diferentes situaciones, diferentes puntos de vista. Vamos por partes. El pagaré es este documento donde tú reconoces tener una obligación de pago. Debo y pagaré la cantidad. Sí. Sin duda, el pagaré por sí solo, incluso por definición de ley, o sea, con su sola presentación, es suficiente para requerirle el pago a la persona. Es un título autónomo, claro, de cobro inmediato. ¿Qué es lo que sucede o cuáles serían los puntos finos a cuidar de esto? En ocasiones lo primero que hacen es desconocer la firma. Por eso es recomendable que cuando firmen un pagaré, en la medida de lo posible, lo firmen ante un fedatario público, en este caso ante el notario. El notario estará dando fe de que la firma que se está plasmando ante él, pues es auténtica, ¿no? Yo tengo una duda. El notario, cuando está presente en la firma del pagaré, ¿él pone una firma o algo? ¿O nada más por su presencia es suficiente? No, él está presente porque él es el que está investido de la fe pública que le otorga el Estado, pero efectivamente a tu documento, cualquiera que este sea, lo que se autoriza en presencia del notario, que se asienta en una escritura pública, en este caso en concreto que estamos hablando del pagaré, sí, en la parte de atrás del pagaré, se le agrega un razonamiento, se le agrega esa certificación donde el notario dio fe de que se firmó en su presencia. Eso sin duda te ayuda, ¿no?, para que si hay que llevar esto a un proceso mercantil, a un proceso judicial de requerimiento de pago, pues sí sirve muchísimo el hecho de que exista la ratificación del documento ante fedatario público. Pero lo importante de este tipo de deudas que se contraen, uno, pues es acreditar fehacientemente que la firma sí fue plasmada por el deudor. Pero lo más importante de un pagaré o de cualquier otro tipo de reconocimiento de deuda es que la persona tenga bienes de los cuales tú puedas echar mano para recuperar ese crédito, ese préstamo, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve un pagaré si la persona no tiene bienes? Por eso en un pagaré firma tanto el deudor y normalmente firma un aval. Sí. Pero cualquiera de estos dos debe de tener los bienes suficientes. Obviamente el más conveniente es un bien inmueble que esté inscrito en el registro público de la propiedad, que esté libre de gravamen, porque hay un dicho de un bien como esos. Un bien que esté inscrito en el registro público de la propiedad tiene que ser un bien inmueble, una casa, un terreno, un departamento, un edificio, una bodega. Esos son los bienes inmuebles, ¿no? Y que una vez que tienen su título de propiedad, debe estar debidamente inscrito en el registro público, porque no le podemos sacar, dicen por ahí, no le podemos sacar agua a las piedras. Exacto. Entonces, aun cuando tenga yo el pagaré, aun cuando esté firmado ante un fedatario público, aun cuando yo inicie mi proceso de requerimiento de pago en la vía mercantil, en el proceso judicial, si esta persona no tiene bienes de los cuales yo pueda echar mano, pues el proceso se alarga, porque aunque se le condene al pago y esté obligado a pagarlo en determinado momento, no hay bienes de donde cobrarlo yo de manera inmediata. Entonces, la mejor recomendación, ¿no?, sin duda es sí fírmalo ante un fedatario, pero también es asegúrate de que tenga bienes con qué responder. Y por ejemplo, o sea, yo te comento, en el video que vi decía como que si lo grababas mientras lo firmaba ya estaba, en caso de no poder ir a un notario o que no fuera una cantidad tan grande como para poder tener ahí el bien. ¿Sí estaría bien o no? Sí sirven. Hoy en día los medios electrónicos, los medios digitales también sirven como prueba, ¿no? Sí, ¿de qué sirve? Claro que sería útil, ¿no?, que efectivamente se haga una grabación, ¿no? El ángulo de la cámara permita ver el documento que se está grabando, que se está firmando, que sí se la firma, porque comentas que desconocen, como no, esa no es. Sí, muchas de las ocasiones, ¿no?, de esas artimañas legales, ¿no?,
la persona que debe, mañosamente lo primero que hacen es, no, esa no es mi firma, ¿no? Entonces, sí, sin duda, sí serviría un medio electrónico de una videograbación, sí sirve. En el caso de, por lo que yo me he dedicado, ¿no? El servicio que presta, en este caso, el fedatario público para quienes yo he trabajado, ¿no? Cualquier fedatario público acude a la notaría, ratifica el documento y existe el pagaré como existen otros instrumentos con el notario, ¿no? Hay escrituras que lo que contienen es un reconocimiento de adeudo, ¿no? Así se llama el acto jurídico, un reconocimiento de adeudo. Entonces puede ser tanto el pagaré con la ratificación o puede ser en este caso directamente una escritura de reconocimiento de adeudo. Hay escrituras incluso de mutuo, hay escrituras de préstamos con garantía hipotecaria que desde que lo firmas ante notario estás otorgando una garantía hipotecaria con un bien inmueble que queda grabado, que queda hipotecado, que tiene este gravamen o esta limitación en el registro público de la propiedad. Y también una duda, creo que tú fuiste el que me contó de que hay un libro, ¿no? Hecho para los jóvenes que dice ¿qué onda con el SAT o algo así? ¿Qué onda con el SAT? Okay. Nos lo hicieron como a nosotros los jóvenes porque no sabemos nada. Ajá, pues con la pandemia la verdad no aprendimos muchas cosas que eran vitales, considero yo. Y nos hicieron este libro enfocado a los jóvenes. Y pues bueno, tú tenías tu puesto de director general de ingresos de la tesorería. Quería saber si trabajabas de la mano con ellos o si tenías alguna relación con ellos. ¿Con el SAT? Sí. No, el SAT, este sistema de administración tributaria, es a nivel federal, es en la esfera de gobierno federal, ¿no? Como ustedes saben, hay tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. ¿No? Tu servidor fue director general de ingresos en el Ayuntamiento de Cuernavaca, que tiene que ver con el municipio. Si bien es cierto, nosotros tenemos relación institucional, incluso por la recaudación que hacemos, por los informes que tenemos que dar, pero lo que es una realidad es que nosotros no recaudamos impuestos que tienen que ver con la federación. En el municipio lo que pagas mayormente, salvo el impuesto predial, que es el impuesto por el inmueble que tienes a tu nombre, un impuesto que se paga que se llama de adquisición de bienes inmuebles. Cuando adquieres una propiedad pagas este impuesto, pero mucho de lo que recauda el municipio tiene que ver con derechos. ¿Qué son los derechos? Lo que cobras por prestarle un servicio a la ciudadanía, ¿no? En este caso, le expides un plano catastral, le expides una licencia de funcionamiento, le expides una licencia de construcción. No estás pagando un impuesto por esa licencia, no estás pagando honorarios por esa licencia. Lo que estás pagando son los derechos que están en la ley de ingresos del municipio correspondiente y es lo que pagas. Entonces son derechos los que recauda, en este caso, el ayuntamiento municipal. También los recauda, existen derechos estatales, derechos federales, pero la relación con el SAT tiene sus propias oficinas, tiene su delegación aquí en Cuernavaca. Y en mi caso era un tema local, era un tema municipal, un tema del ayuntamiento. Y nos comentabas ya fuera de cámaras que más básicamente lo que se hace en esa secretaría, ¿sí es una secretaría? Es la tesorería que está a nivel de una secretaría. Dentro de la tesorería existía en esa administración, en ese periodo de administración, que es común, pero bueno, cada administración cambia su organigrama, su estructura, pero bueno, está la tesorería y dentro de la tesorería está la Dirección General de Ingresos. Ok, y entonces nos platicabas que entonces lo que ustedes hacían es la recaudación y el acomodo de recursos, ¿no? O algo así. En mi caso, la tesorería se dividía, ¿no? Y así es, insisto, así es en lo general, en dos áreas fundamentales. Una, la del ingreso, y otra, la del egreso. Entonces, en mi caso en particular, a mí me tocaba ingresar. A mí no me tocaba hacerme cargo del gasto, del pago de la nómina, de ver temas de egresos, salida de dinero. Mi área era netamente de recaudación, era los ingresos, ¿no? Y ahí, bueno, se lleva un registro y se hace la operación para recaudar desde baños públicos, estacionamientos públicos que son propiedad del ayuntamiento, del ayuntamiento,
¿no? El predial, los servicios municipales, los conceptos por recolección de basura, los derechos que se pagan, insisto, por licencias de funcionamiento comercial, ¿no? de un restaurante, de una papelería, las licencias de funcionamiento, las licencias de construcción, las licencias de construcción en obras públicas. Todos estos servicios se pagan derechos y mi función como director general, obviamente con las áreas de apoyo que se tienen ahí, era la del cobro de todos esos derechos, la recaudación. Y, por ejemplo, esta área pues de alguna forma se presta mucho a un problema que tenemos enorme, que es el lavado de dinero. ¿Cómo lo manejaban como para que todos estuviesen alineados hacia el mismo objetivo? Mira, en el caso de un ayuntamiento y del área de ingresos, ahí no hay posibilidades de lavado de dinero, porque realmente lo que cobramos, insisto, es por un concepto ya definido. Número uno, que está en un catálogo que es la ley de ingresos. Ahí dice perfectamente cuánto es lo que va a cobrar por cada uno de los conceptos, cada uno de los servicios, cada uno de los impuestos. Entonces, el ciudadano en realidad va a hacer el pago única y exclusivamente de lo que a él le interesa. Oye, sí, necesito una licencia de funcionamiento, voy y pago mi licencia. Tengo una propiedad, voy y pago mi predial. Por esa razón es que ahí no podría entrar un tema de lavado de dinero, ¿no? Okay. Porque no hay un comercio, el ayuntamiento como tal no está comercializando productos. Y entonces tampoco entraría como la parte de las mordidas. Ahí estamos hablando de un tema de corrupción. Ajá. Un tema de corrupción que como cualquier área de gobierno podría ser susceptible, ¿no? Existe el riesgo. Sí. Todos luchamos en contra de ello, tanto ciudadanos como autoridades, ¿no? Sí. Que disminuya la corrupción, que no exista la corrupción. En mi caso en concreto, a mí me tocaba cobrar por esa licencia que expide las diferentes dependencias. Sí. ¿No? Pareciera muy repetitivo, pero este trabajo lo hace Obras Públicas, este trabajo lo hace la Secretaría de Economía o Turismo, ¿no? Para el caso de las licencias de funcionamiento. Entonces son estas áreas las que les toca toda la operación, insisto, con cada uno de esos conceptos, y a nosotros nada más nos los mandan para que se haga el pago correspondiente en ventanilla de una orden de cobro o de una orden de pago que se generó previamente en esta área en particular. Okay. ¿No? Incluso en el predial, ahora, obviamente existen sistemas, ¿no? Padrones, ¿no? El predial, las claves catastrales, es precisamente un padrón que le asigna una cuenta a cada uno de los inmuebles, ¿no? Todo esto ya está en un sistema de cómputo, en un sistema de informática. Más monitoreado, ¿no? Exacto, que ahí te dice exactamente cuánto es lo que tienes que pagar por tu casa. Por tu casa tienes que pagar 500 pesos, vas a ir tú a la ventanilla, pagas tus 500 pesos, te entregan tu recibo. Entonces, realmente no es un área que también sea como susceptible o dada a la corrupción, ¿no? Okay. Yo ahorita que dijiste predial, me acordé de un anuncio en la radio y te quería preguntar, no sé por qué, pero en la radio luego anuncian que el predial está como al 50, 80, así, o sea que lo rebajan muchísimo para que lo paguen como con sus adeudos. Ahí en ese caso sí beneficia, aunque paguen un poco, o sí es mejor que siempre, obviamente es mejor que siempre paguen todo, pero o sea, ¿por qué siempre ponen esos como descuentos? No, sin duda lo más conveniente para todos, tanto para el municipio como para los ciudadanos, es que se pague de manera puntual. Porque aun cuando haya condonaciones de determinado porcentaje en las multas o en los recargos, estas condonaciones nunca se van a comparar a que tú seas puntual y que te hagan un descuento incluso por pago anticipado. Sí, como las multas, por ejemplo, ¿no? Que si pagas antes de las primeras semanas, horas, ¿no? Dos semanas. Antes de las dos te dan el 50% del pago de la multa. Pero en el caso en concreto, en el predial, normalmente la ley de ingresos dice que tú lo puedes pagar de manera bimestral. Es decir, pagas en enero lo que corresponde a enero y febrero,
pagas en marzo, lo que corresponde a marzo y abril, se puede pagar de manera bimestral. Sin embargo, sí es cierto que es común que las autoridades, el alcalde en turno de cualquiera de los municipios, lo que trata es de incentivar a la gente a que pague. Y antes de que inicie el nuevo ejercicio fiscal, ¿no? En este caso, por ejemplo, el 2026, sí, en los últimos meses de este 2025 va a haber campañas, ¿no? En cualquier municipio, insisto, va a haber campañas muy probablemente donde te incentivan al pronto pago. Oye, si me pagas anticipadamente el 2026, te voy a hacer un descuento del 10, del 15 hasta el 20%. Cuando hablamos de descuentos del 50%, normalmente van dirigidos a personas mayores, a gente con capacidades diferentes, a sectores de la población que requieren de un mayor apoyo. Pero en lo general los ciudadanos nos dan un descuento de un 10, de un 15, de un 20%. Entonces sí te conviene, si tienes las posibilidades, sí te conviene adelantar el pago porque ya te van a descontar ese 15-20%. Claro. Si lo pagas años posteriores, va a haber campañas de condonación del 100% de las multas y recargos. Sí, pero de la suerte principal, que era el impuesto, ya no me vas a descontar ese 10 o el 15%. Entonces sí, yo creo que lo mejor sería hacer el pago anticipado. Bueno, sí. Yo tengo una pregunta, cambiando un poquito el tema. Si alguna vez litigaste tú o siempre te tocó como estar más en la parte de atrás. No, sí he litigado, ¿no? De hecho, yo cuando todavía no terminaba la carrera o acababa de terminar la carrera, tuve la fortuna de que tu papá me invitara a trabajar a un despacho, okay, a un buen despacho de aquí de Cuernavaca, de abogados reconocidos, ¿no? Tanto que en paz descanse el titular, ya falleció, ¿no? Pero tuve la oportunidad de entrar a trabajar ese despacho que era de litigar. Aprendí muchísimo, la verdad es que fue muy bonita la experiencia, ¿no? ¿Y recuerdas tu primer caso? Mira, no, te mentiría. La realidad es que no recuerdo mi primer caso. En ese momento, o sea, en ese despacho. ¿O alguno bueno? Uno que hayas perdido, que no sé, que dices, ajá, ese no lo tenía que perder y me lo dieron perdido. Mira, yendo por partes, ¿no? En este despacho yo estaba prácticamente, si bien es cierto, yo había terminado la carrera, pero todavía estás como en esa etapa de pasante, ¿no? O sea, sí, como en esa etapa donde estás aprendiendo, ¿no? Recuerdo y con gratitud, ¿no? Como el titular del despacho me dijo, Koyak, si quieres aprender, basta con que te metas ahí donde están todos los expedientes que hemos llevado, ¿no? Y ahí ponte a leer, ahí ponte a documentarte, ¿no? Ahí vas a ver cuando nos dio la razón el juez, cuando nos dio palo, ¿no? Que pues, uh-huh, es un término que se utiliza, ¿no? En el tema de los litigios, cómo corregimos, cómo apelamos, qué pruebas se aportaron. Entonces la verdad es que tenía toda la razón, ¿no? O sea, dices, aunque sean expedientes de hace 3, 4, 5 años, el ir a estudiarlos, sí, aprendes, ¿no? Exacto, de ahí se aprende. Entonces estaba yo ahí en el despacho y después salgo del despacho y tengo la oportunidad de incorporarme a la notaría. Durante 20 años estuve trabajando en la notaría, después en la administración pública, como les comenté, pero lo que también es cierto es que de manera asociada con despachos especializados, amigos, ¿no? He podido litigar a través de ellos, ¿no? Okay. Hoy en día que ya no estoy en un trabajo fijo, por decirlo de alguna manera, que a lo que me dedico precisamente es asesorar legalmente. Okay. Hoy sí litigo un poco más, pero litigo de manera asociada, porque también creo yo, y cada vez hay más especialización en los casos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Tanto en medicina, en temas financieros. Entonces, creo que hoy en día le damos un mejor resultado a nuestros clientes, a quienes nos solicitan la asesoría, ¿no? Sí lo hacemos de manera asociada con el despacho especializado en materia laboral, en materia fiscal, en materia civil, en materia notarial, ¿no? Entonces, así es como en este momento llevamos los asuntos en el despacho donde estoy desarrollándome. Okay. Interesante, está muy bien. Pero entonces, ¿no te acuerdas de alguno muy puntual, alguno muy bueno? No, perdóname, no. Alguno interesante que valga la pena. Así tipo la ley y el orden. Tipo la ley y el orden, como para desarrollar incluso un capítulo de una serie. No en este momento, pero a ver, puede ser que más adelante les cuente alguna buena anécdota, ¿no? Y
por ejemplo, sabemos que tal vez tu carrera no va muy de la mano con el emprendimiento. Sé que de alguna forma sí, porque tú al brindar ese asesoramiento por tu parte, pues estás emprendiendo. ¿Pero has tenido algún emprendimiento extra que no esté relacionado con ese mundo o algo? Con tu carrera. Sí, o sea, sí he tenido emprendimientos. Yo creo que en su mayoría, ¿no? El ser humano siempre busca emprender con independencia de tu formación profesional o a lo que te dediques de manera profesional. Lo mencionas correctamente, o sea, quienes litigan, quienes tienen un despacho o quienes tenemos un despacho, al final de cuentas termina siendo una empresa, ¿no? Entonces, y en ese iniciar, pues efectivamente es un emprendimiento, ¿no? El hecho de que ya existan otros despachos, que ya existan otras empresas, otras firmas fiscales, otras firmas legales, no significa que en tu caso en particular estás emprendiendo, ¿no? Estás iniciando un emprendimiento. Yo he tenido de otros tipos, ¿no? Nos hemos dedicado también a la producción del jitomate, abrimos un restaurante en algún momento, ¿no? Tuve la experiencia de formar parte de la sociedad de un restaurante. Son el tema, insisto, del despacho. Pero a ver, platícanos un poco más de lo del restaurante, eso está interesante. ¿Cómo lo empezaste? ¿Fue idea tuya? ¿Cómo empezaste? ¿Tuviste socios? ¿O te aventaste tú solo? No, tuve socios. La realidad es que lo comencé con un amigo y lo terminamos ya con otros socios, ¿no? El proyecto. Fue un proyecto muy bonito, o sea, fue una experiencia bastante interesante. Se la recomiendo, ¿no? Ahora está de moda, ¿no? No se salten la etapa del emprendimiento, no se salten la etapa de empresarial, ¿no? La verdad es que a mí me gustó mucho, lo disfruté mucho, tuve la suerte de que fuera un negocio muy exitoso, ¿no? La verdad es que creo que abrimos en un muy buen momento, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? Prácticamente un año después de la pandemia, pero creo que se dieron varios factores, ¿no? Desde el concepto del negocio hasta otros factores que influyeron, que en el momento en que se abrió, ¿no? La gente estábamos buscando lugares a donde acudir, ¿no? Donde volver, guardados, ¿no? Después de estar guardados, exactamente. Más, sí. Entonces nosotros tuvimos la suerte de que nos escogieran, ¿no? de que fueran al restaurante. Tuvimos llenos pues prácticamente entre los 12 y 24 meses después de que abrimos, o sea, duró bastante tiempo el hecho de que la gente iba constantemente. Hay anécdotas como que algunos viernes teníamos que salir prácticamente 200 metros afuera del restaurante para decirle a la gente, discúlpame, no tiene caso que sigas aquí formada en la fila del ballet parking porque ya no tenemos una sola mesa, ¿no? No, se acaba de llegar la gente, van a desocupar la mesa en 2 o 3 horas. Referencias de amigos que normalmente en los restaurantes nos decían, si tienes 100 mesas, ¿no? 70 van a estar llenas, el 30 no, porque es común, ¿no? Si tú te sientas en tu mesa con tu pareja, con tus amigos, en ocasiones se queda una silla o 2 sillas vacías, entonces es una forma de tomar en cuenta al momento de saber el lleno de un restaurante, ¿no? De cuánta gente acude al restaurante. Debes de tomar en consideración eso, ¿no? En el caso en particular, y lo anecdótico es, no teníamos una sola silla vacía. Wow. O sea, verdaderamente teníamos que jalar las sillas de una mesa. Si te sobraba a ti tu silla, había necesidad de pasarla a la otra mesa, a otros lugares. Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Yo volvería a hacerlo. De hecho, estoy tratando de volverlo a iniciar en otro proyecto muy diferente, otro concepto, pero la vivencia fue muy bonita. La vivencia fue muy bonita y también tiene mucho que ver la fortuna de que haya sido exitoso el negocio, ¿no? Por algunas situaciones de que comenzó a haber una disminución de clientela en la afluencia, temas financieros, temas de socios, concluimos que lo conveniente era ya cerrar el negocio, ¿no? A lo que sigue, pero la experiencia como tal fue muy bonita. ¿Cómo comenzó? Comenzó realmente acudiendo al restaurante de un amigo, ¿no? Un restaurante exitoso, el restaurante El Origen, ¿no? Fui con mi amigo Jorge Hernández, ¿no? Un domingo
Buen restaurante. Sí, exacto. Muy buen restaurante, se los recomiendo. La verdad es que no recuerdo si iba yo un poquito desvelado ese domingo, ¿no? Pero vi el lugar bastante lleno. Le comento a Jorge, oye amigo, pues ¿cuándo abrimos el siguiente restaurante, no? A ver, ¿cuándo abrimos otra sucursal o otro concepto? Él me toma la palabra, me dice que sí, que adelante, que comencemos a platicarlo, ¿no? Esto fue en el 2018, si no me equivoco. En el 2019, él me acerca o me lleva algunas propuestas del lugar. Estábamos muy entusiasmados en el 2019 y de repente en el 2020 viene la pandemia. Entonces, afortunadamente, ¿no? Para nosotros fue así como que qué bueno que no abrimos, porque de haber abierto, sí, ¿no? Toda la inversión que se hubiera parado ahí, ¿no? En el 2021 retomamos el proyecto, ¿no? Se invita a algunos otros socios, se exploran otros lugares. ¿Cómo tomas tú esa decisión de qué socios, con qué personas juntarme? O sea, ¿cómo tú ves esa parte? Mira, siempre existe el riesgo de equivocarse, ¿no? Sí, sin duda, siempre existe el riesgo de equivocarse, pero en lo general, pues buscas personas que te aporten, ¿no? Personas que tengan experiencia, ¿no? Yo le he aprendido mucho a mi amigo Jorge Hernández, ¿no? La realidad es que no se trata de buscar gente que tenga el capital solo por buscarlo, ¿no? O que tenga el capital solo por tener el capital, sino realmente gente que tenga experiencia en lo que vas a emprender, ¿no? En lo que, desde experiencia en la administración de negocios, experiencia en el caso en particular de restaurantes, de alimentos, que no es fácil manejar inventarios, compras, personal, ¿no? Estar muy sensibles a lo que quieren los clientes, qué es lo que les gusta, al buen trato, al buen servicio. Entonces, la realidad es que todo comenzó entre Jorge y tu servidor, ¿no? Ahí comenzamos la idea, ¿no? Él probablemente tenía también sus propias ideas, pero bueno, en el caso en concreto, que sí nos atañe a los dos, comenzó solamente entre nosotros dos. En el 2021, él consideró que era conveniente dividir el riesgo, es decir, invitando a otros socios, para que de alguna manera pues todos corriéramos ahí con el riesgo, pues porque el momento de que aportas, el momento de que emprendes algo, tampoco te garantiza el éxito, ¿no? Tampoco te garantiza el éxito. Y pues en su momento creímos escoger a los mejores socios, ¿no? O sea, que nos estaban aportando algo para el negocio. Lamentablemente, o sea, Jorge fue quien tuvo mucho más que ver en la creación del concepto, del diseño, de la carta de alimentos, y yo se lo agradezco mucho, siempre se lo reconozco públicamente, pero antes de que arrancáramos, antes de que abriéramos, él decide ya no formar parte del negocio, ¿no? Bromeo con él y le reprocho que me dejó ahí embarcado, pero pues ya estábamos ahí, ya continuamos con el proyecto, y gracias a Dios y a todas las recomendaciones que él nos había dado, resultó ser un exitoso proyecto, ¿no? La verdad es que yo estoy muy contento de formar parte de él, y bueno, pues vámonos a lo que sigue. Sí. ¿Y cómo tomaste tú? Pues no se podría decir que fue fracaso, fue una decisión que, bien lo dices tú, la tomaron porque iba bajando un poquito la gente y las tendencias y todo, pero ¿cómo tomaste tú esa decisión? ¿Fuiste de los que la apoyó? Porque me imagino, por ser muchos, pues se sientan, platican y toman una decisión. ¿Tú sí estabas de ese lado o cómo manejas esa parte? Mira, pues más que estar de ese lado, o sea, yo creo que llegamos, o sea, era de manera orgánica, ¿no? Dicen el término, ¿no? Creo que era de manera orgánica, creo que no era un tema ni siquiera que se tuviera que discutir mucho. Yo lo tomo con filosofía, la verdad es que yo creo que fue experiencia, ¿no? Más que no lo veo yo como un fracaso. La realidad es que tuvimos aproximadamente 2 años y medio, pero sobre todo los 2 primeros años fue rotundo el éxito que se tuvo en el restaurante. Hasta la fecha nosotros nos siguen diciendo que por qué no lo volvimos a abrir, que hay gente que quedó muy contenta con los alimentos que se servían, con el servicio que se daba. Entonces eso te deja una sensación de satisfacción, claro, ¿no? La verdad es que eso te hace sentir bien, te hace sentir afortunado. Yo simplemente creo que hay ciclos
que el ciclo se terminó, y sobre todo lo que adquieres es experiencia, ¿no? Sí. Adquieres experiencia para el siguiente proyecto, ya sea gastronómico o cualquier otro proyecto, pero adquieres la experiencia de estos pues casi 3 años y medio, porque antes de aperturar, ¿no? Pues tuvo todo un proceso previo de planeación, todo un proceso de cómo íbamos a arrancar. Y comentas que tienes en mente otro. ¿Qué errores crees que ya no volverías a caer en eso? ¿Qué errores? Pues mira, sobre todo, más que los errores, es pensar en los aciertos, ¿no? Es asociarte con la persona que tenga la práctica, que tenga los conocimientos, que tenga el know-how, que tenga el expertise, ¿no? Creo que eso es lo más conveniente, ¿no? No, en tu caso, en mi caso, ¿no? O sea, yo lo reconozco, ¿no? Dedicado prácticamente toda mi vida a un tema de leyes, a un tema legal, a un tema de prestación de servicio legal, ¿no? La realidad es que pues yo no tenía la experiencia en un restaurante, ¿no? Precisamente yo simplemente me estaba pues asociando con alguien que conociera acerca de eso, ¿no? Entonces yo creo que es lo que hoy tomo en consideración para un siguiente proyecto, ¿no? Alguien que verdaderamente conozca acerca de esto. Ok. Que sea experto en el tema y sé que mi amigo lo es, entonces... Sí, también creo que ese es un problema hoy en día, que con las redes uno cree saber todo, ¿no? Y pues realmente no, como bien lo dices tú, una cosa es leer y otra cosa es estar en eso. Entonces me parece muy inteligente ese consejo que nos das, de que si queremos aprender algo, pues como invitar a alguien que sea experto en eso realmente. Sí, en las redes puedes adquirir muchos conocimientos, pero la práctica sin duda hace falta. Entonces, por más conocimientos que se tenga, si no se tiene la práctica, o más bien quienes ya tienen la práctica, ¿no? Que llevan 5, 10, 3, 10, 20 años dedicados a esto, pues ya nos llevan unos pasos adelante, sirve todo ese bagaje de conocimientos, claro, ¿no? En cualquier circunstancia de la vida, en cualquier tema de la vida, ¿no? O sea, la gente que ya ha pasado por eso, pues trae experiencias que te pueden enriquecer, que te pueden aportar, ¿no? Sí, está muy bien. Yo quería preguntarte, esta es una pregunta que hacemos normalmente, es ¿qué nombre le pondrías al libro de tu vida? El título, ¿cuál? Sí, ¿qué nombre le pondrías al libro de tu vida? Mira, lo estoy pensando, pero lo tengo aquí desde antes. Solamente quería ver si tenía alguna otra alternativa, pero le pondría Felicidad. O sea, la verdad es que ese sería el título que le pondría al libro de mi vida. La verdad Felicidad, es que porque yo he disfrutado y creo que he sido feliz y pleno y he disfrutado cada una de las etapas de mi vida. Nos contaron que eres muy bailador. Sí me gusta, sí me gusta bailar. No tanto como la gente dice, no tanto como la gente pueda contarles, pero cuando hay la oportunidad, sí, no la desaprovecho, sí. Siempre en una fiesta, ¿no? No falta la boda a los 15 años, sí, siempre hay que aprovechar para bailar, ¿no? Es parte de disfrutar de la vida, es parte de ser feliz, ¿no? Entonces, si así le pondría yo al título del libro, al título del libro de mi vida, creo que la felicidad, uno de los elementos o de los ingredientes, pues sí sería el bailar, sí sería el baile. ¿Qué tipo de música te gusta bailar? La realidad es que de todo, pero de lo que más bailas o de lo que más bailo, de lo que más te divierte bailar, pues es la salsa, la cumbia, esas que te ponen en las fiestas. Pues mira, reggaetón no tanto, pero tampoco me quedo parado, ¿no? Okay, o sea, busco como qué hacer, ¿no? Okay. O sea, pero sí, bailen mucho. Ok. Perfecto, pues Coyac, agradecerte mucho por venir y a brindarnos todos estos consejos y toda esta información que mínimo no sabíamos. Nos enseñaste de algo de escuela que nos quedamos con la duda, ¿verdad? Del pagaré, hasta todas estas lecciones. De mi parte, muchísimas gracias. Y pues ojalá tengamos una segunda parte, ¿no? Para meternos más a profundidad de temas que no solemos escuchar mucho. Claro, no, nada que agradecer, al contrario, el agradecido soy yo. Espero haberles... Que esto que les comparto, ¿no? sirva de algo, les resulte interesante, o por lo menos
que les sirva, que les sea útil, Y pues un gusto haber estado aquí con ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por haber Pasen venido. excelente tarde. Gracias. Muchas igual. gracias. Espero les haya gustado. Síganos en todas nuestras redes, vean los anteriores videos y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Con esto cerramos otro episodio lleno de ideas y estrategias que impulsan el mundo empresarial. Esperamos que la información compartida hoy les inspire a innovar y transformar sus proyectos. Recuerden, el éxito se forja con visión, pasión y acción. Gracias por acompañarnos en Empresariando. Hasta la próxima edición.